Un mensaje de Antel para el medio ambiente, un mensaje para que juntos podamos reducir el impacto ambiental del uso del papel y de los residuos electrónicos. Sumate a esta iniciativa en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y como he dicho alguna vez, esto no está en lo que la agencia nos manda y Antel nos manda. Hay empresas que de repente cambian todo y les quedan tirados 10 monitores sin saber mucho qué hacer. Cualquier cosa menos a la basura, todo puede reutilizarse y además el daño para el medio ambiente puede ser extremadamente grave. Exactamente. Con el licenciado, ahí está. Gracias por acompañarnos esta noche. Te hemos presentado ya en varias ocasiones, así que probablemente aquellos que nos siguen habitualmente ya te conocen y los que no nos siguen también, porque de alguna u otra manera has estado hace un tiempito en la consideración de la gente. El licenciado Rolando Arbezún es el director del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles y la verdad que nosotros hemos seguido de cerca la evolución de este penal, hemos estado el año pasado, hemos estado este año, después en el próximo bloque hay otro informe que es específicamente sobre la conferencia de prensa que ustedes dieron allí y la evaluación es buena, digo, y no es poca cosa. Llegando a fin de año, que haya buenas noticias no es poca cosa. Y más en un sistema carcelario como el nuestro, que en general no nos ha dado buenas noticias. En general, cuando tenemos noticias del mismo, son por problemas que siguen, que persisten, que se está en algún camino, en alguna manera se está tratando de resolver, pero que todavía persisten. ¿Cómo es un civil al frente de una cárcel? Porque tiene que mandar a policías además y obviamente que tiene que tener ascendencia sobre los reclusos. Y en particular el ejercicio de la dirección del centro se sigue bajo un principio, ¿no? Con Luis Parodi, que es el subdirector técnico, decimos que hay que recordar lo que decía el viejo Artigas, ¿no? Que la autoridad emana, es decir, uno no tiene la autoridad, uno tiene que hacer cosas de tal manera que emane de aquellos a los cuales uno está de alguna manera liderando, conduciendo, gestionando el trabajo. Desde mi perspectiva, desde la experiencia de este año, mañana cumplimos un año en Punta de Rieles, ha sido muy productivo, ha sido un proceso de aprendizaje muy importante y hemos encontrado en los funcionarios policiales un apoyo invalorable, digamos, ¿no? Creo que al correr de este año uno puede afirmar si efectivamente nosotros dirigimos Punta de Rieles. Bien, es una cárcel modelo, pero también hay que tener límites y hay que tener disciplina. Y entonces, ¿cómo es? ¿Es como el caballo? ¿La rienda más corta, más larga? No, es? Así nosotros somos bastante firmes en cuanto a algunos principios. Hay varias modalidades de trabajo que hemos instalado este año que va dirigido justamente a esa cuestión de la disciplina y de los límites, ¿no? Toda persona que ingresa a Punta de Rieles está durante 30 días en un sector, que es el sector de ingreso, donde es evaluado por un equipo técnico de psicólogos. Tiene una rutina de trabajo diferente a la rutina de trabajo que tienen el resto de los privados de libertad y es a partir de así, de esa evaluación que se hace en una junta donde participan varias personas, no es una decisión unilateral de la dirección, se decide a dónde va a ir el privado de libertad, qué tipo de tareas va a realizar o qué tipo de estudio va a realizar en función de la trayectoria y las condiciones que tenga para hacer su recorrido durante el tiempo que permanezca con nosotros. Y al mismo tiempo hemos creado lo que sería un sector que es, nosotros le decimos, para utilizar la jerga interna, un sector para no sacarte a otro lugar. Es un sector donde te reevaluamos a ver si es posible, si vos das muestras claras de que querés permanecer con nosotros. Dentro de estas reglas, las reglas más firmes que hay, las que son, digamos, como el límite de todos los límites y no son negociables, y es algo que hemos dicho y hemos trabajado con los privados de libertad, diciéndoselo frontalmente, no vamos a tolerar ataques con cortes, mucho menos si los ataques con cortes son en espacios de socialización, salones de visita, salones de clase, talleres. Inmediatamente eso implica la salida de la unidad y no vamos a tolerar ningún tipo de liderazgo de microtráfico de sustancias psicotrópicas o drogas en un sentido genérico de la palabra. Si aparece una adicción, la trabajamos, es parte del problema que tenemos que trabajar, pero si aparece algún mecanismo de armado microtráfico, también ahí somos implacables y no puede seguir en la unidad. Claro. Permitime una pregunta más, Gabriel, así termino y te doy paso, te pido disculpas. 30 días en esa evaluación, la segunda evaluación, ¿cómo llegan? ¿Cómo los eligen los que llegan allí?
¿Cómo los eligen? Hay un equipo central en el INR que entrevista. Primeramente el equipo era nuestro, era un equipo nuestro que nosotros sabíamos. El Instituto Nacional de Rehabilitación. Exacto. Usted dice INR y de repente. Claro, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Desde esta semana tiene 10 cárceles a cargo. Correcto, ¿no? Correcto. Nosotros habíamos armado un equipo que era un equipo propio de la unidad, después lo pusimos a disposición de la subdirección técnica, que es un equipo que hacía entrevistas en lugares como Penal de Libertad, Concar, Canelones, y a partir de una pauta de evaluación que habíamos armado también nosotros, se elegía las características de los que podían entrar a la unidad nuestra. La primera característica que sí o sí hay que cumplir es que seas penado, es decir, tienes que tener una sentencia firme, no importa cuánto tiempo te falte para culminar. Y luego todo un conjunto de variables que lo que buscaban era analizar la trayectoria, el compromiso con la actividad delictiva, el tiempo que se ha pasado en prisión, que es una variable bastante importante, y a partir de allí se hacía una presentación de un listado donde nosotros íbamos aceptando a estas personas y pasaban por este segundo filtro, que es el sector de ingreso, y luego ese filtro se continúa sistemáticamente. Hay otro sector, que es un sector bien importante, que es una modalidad nueva que se instaló este año, que es lo que denominamos el sector de preegreso. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, van a salir hasta el año 2015, ya se le empieza a diseñar una ruta de salida para que la salida de la privación de libertad no sea una salida en solitario. Esto implica armado de conexiones de redes para que tengan algún tipo de trabajo, eventualmente algún tipo de vivienda. Hemos logrado conseguir vivienda para algún que otro privado de libertad que sale definitivamente en libertad. Y es un camino que estamos recorriendo, es un camino que cuesta mucho trabajo porque implica mucha coordinación interinstitucional, pero consideramos que es el camino que hay que seguir. Hasta ahora hemos hablado de la población carcelaria específicamente. ¿Cómo ha sido el trabajo con el funcionario policial? Porque sabemos que en general, no hablo de este caso en particular, el trabajo del funcionario policial en las cárceles es un trabajo tremendo. Están sometidos también los funcionarios policiales a condiciones de vida brutales, porque gran parte del tiempo la pasan en los mismos lugares donde está el recluso. Acá obviamente es otra realidad, pero probablemente el funcionario policial que era destinado a una cárcel ya iba con el preconcepto y probablemente además va con otros preconceptos que están vinculados a cómo se actúa frente a la población carcelaria. Sí, sí. Por lo tanto, el diseño también tuvo que ser en materia de reenseñar a los recursos humanos. Totalmente. Acá hay como dos problemas, ¿no? El problema estructural de cómo se ha ido armando la guardia penitenciaria o los funcionarios penitenciarios que trabajan en las prisiones uruguayas, y el otro problema es un problema cultural. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia teoría criminológica de por qué la gente delinque, hace las cosas, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo hay que tratarlos? Y va de suyo que si no hay una formalización más rutinaria, más protocolar, más institucional de cuál es el objetivo de la relación con la persona que comete un delito, se disparan todos los mecanismos discrecionales que la gente normalmente tiene, y eso no es ni bueno ni malo, es algo que pasa. Entonces, una de las primeras tareas es discutir por qué razón esas prácticas, que fueron las prácticas históricas, condujeron a los resultados que condujeron. Y si condujeron a los resultados que condujeron, mejor evidencia empírica de que no es el camino, no existe. Y eso implica un proceso de aprendizaje, de trabajo. Hay una relación muy horizontal en Punta de Rieles, de mucha horizontalidad, que implica un flujo de privados de libertad muy grande y un flujo también de funcionarios con acceso directo a la dirección, ¿no? En una estructura altamente jerarquizada, verticalizada, horizontalizar las relaciones y hacer mecanismos de rápida llegada a los que dirigen es algo que puede en sus inicios resultar medio extraño, pero después el resultado que se genera es que también la gente va a trabajar de una forma más contenta, pero no está sometida a las tensiones de la jerarquía, lo cual no quiere decir que no se respeten las jerarquías, claro, pero se respetan las jerarquías en función de la capacidad de trabajo, en función de la gestión que se vaya realizando y no simplemente porque seas el jefe o el segundo jefe. Eso por un lado. El otro problema que nosotros particularmente no lo tenemos como muy pronunciado es el clásico problema de que las unidades de privación de libertad siempre estuvieron constituidas por personas que proceden de diferentes departamentos, ¿no? Y ahí se genera esta situación de cambios de turnos semanales. Hemos tratado de generar las mejores condiciones para los funcionarios, tanto si fueran policías como los operadores penitenciarios, pero evidentemente es un proceso
de largo aliento que no se termina de construir ni mucho menos en un año, ¿no? Nosotros ayer hicimos un pequeño acto muy íntimo para rendirle cuenta a los privados de libertad de lo que había pasado durante el correr de este año, y una de las cosas que hicimos... ¿Están todos los reclusos allí cuando se hace eso? No, ¿O se hace por partes? No pueden estar todos porque no tenemos un espacio suficientemente grande para tenerlos a todos, pero hay representaciones, se convocan a representaciones de ellos, y ayer que habrían unos 150, 200 privados de libertad en el pequeño anfiteatro que tenemos. Y ahí se hizo un acto de reconocimiento a todos los funcionarios, tanto policiales como operadores penitenciarios, en función del desempeño de la labor, ¿no? Cosa que no había sucedido particularmente en Punta de Rieles, y esto genera también otro tipo de compromiso con el trabajo. Y también se aprovechó para hacer la entrega de los cierres. En Punta de Rieles la Universidad de la República tiene un nivel de compromiso muy importante, y ayer Facultad de Agronomía hacía el cierre de una de sus actividades escolares así, y bueno, también se aprovechó, se entregaron los diplomas, en un ambiente de mucha integración, porque el acto estaba siendo transmitido por la radio comunitaria nuestra, que es un proyecto que se va haciendo cada vez más firme, en tanto ya sabemos que el MIDES nos va a donar todos los equipos, en fin... ese es el escenario que se nos viene en los próximos 3 meses, digamos, que son toda una serie de expectativas que tenemos de cómo ir elevando la calidad del trabajo y la calidad de vida dentro tanto de los funcionarios como de los privados de libertad. Tengo que hacer una pausa. ¿Allí los reclusos hablaron también ayer? Sí, por supuesto, sí. Y lo que pasa es que nosotros con Gabriel Romano sabemos que los reclusos hablaron fuertemente a favor del proceso que están viviendo. De repente usted no lo quiere decir, pero digo, no sé si habló más de uno, pero uno de los que tomó la palabra, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, se sintió, no encuentro las palabras, porque no voy a decir estoy gratamente internado acá, pero se alegró de estar en esa cárcel y no en otra. Fue un discurso muy emocionante. Él nos había, a mí no, a Parodi en particular, su director técnico, le había preguntado el día anterior si quería leer lo que había escrito. De ninguna manera, le dijimos, nosotros no practicamos la censura. Y hay una cosa que creo que es conceptual. Quisieron entregar el discurso antes. Claro, y nosotros le dijimos que no, porque trabajamos bajo un concepto. Si estamos enseñando y practicando ciudadanía, no puede haber censura. Claro. Y puede haber discordia, y ellos evidentemente pueden criticar libremente, lo cual no significa que podamos estar de acuerdo o no. Sí, pero obviamente. Un ejercicio de ciudadanía implica la posibilidad del disentimiento, y en eso somos como muy firmes a la interna nuestra, ¿no? Nosotros siempre decimos con Parodi, queremos que mucha gente nos vea, porque estar en el lugar en que nosotros estamos nos ayuda a no convertirnos en esos pequeños enanos fascistas que cuando estás en posiciones de poder la gente suele equivocarse y transitar rápidamente hacia ese rol. Pausa y volvemos con Rolando Arbezún, el licenciado Rolando Arbezún, que es el director del Centro de Rehabilitación, la cárcel de Punta de Rieles. Ya venimos.